Encuentro ULS, Política, Economía y Sociedad. Nos adentramos en las discusiones que definen nuestro mundo, con invitados especiales y expertos en el campo. Encuentro ULS, una mirada profunda sobre los desafíos y oportunidades de nuestra sociedad. Este día vamos a conversar de la situación actual del planeta, partiendo de las cosas más importantes que están ocurriendo, reflexionando sobre las posibilidades y también sobre los riesgos. Nosotros hemos nacido y hemos crecido en un planeta organizado en dos áreas y en dos universos: el Oriente y el Occidente. Conocimos cuando estábamos niños de los acontecimientos relacionados con el cristianismo, cuyas raíces siempre aparecieron en el oriente del planeta, pero con una presencia y una gravitación clave en el occidente. Y la noción de Oriente y Occidente se fue perfilando lentamente en la cabeza histórica y en la cabeza política. Desde los primeros momentos de la infancia, uno conoció el oriente del planeta a partir de historias relacionadas con Marco Polo, con Gengis Khan y con acontecimientos de la Biblia de los judíos. Ese era el oriente. Y luego fue situado en el occidente. Y era Europa quien copaba y controlaba el concepto del occidente, oriente y occidente. En un determinado momento el oriente aparecía invadiendo al occidente como una fuerza indetenible e incontrolable. Y el occidente aparecía defendiéndose civilizatoriamente. Pero luego nosotros fuimos invadidos. Nuestros pueblos destruidos, nuestras civilizaciones destruidas a partir de la invasión española de 1492. Ese fue el occidente. Y ese occidente impuso en nuestras tierras su fuerza, su idioma, su filosofía política. Y aparecimos nosotros en una especie de intermedio histórico que con el paso de los años fue definiendo la situación de periferia. Nosotros no pertenecemos ni a la civilización occidental ni a la civilización oriental. Y entonces hay un universo periférico. Ahí estamos nosotros. Es cierto que parte de nuestra cabeza histórica y también filosófica es cubierta por la civilización occidental. Porque eso es lo que se nos enseñó desde un principio en las escuelas primarias y después en las universidades.
Occidente impuso en nuestro cerebro sus principios, sus bases. Pero a estas alturas de la historia, nuestras civilizaciones resultan ser civilizaciones periféricas. Y esto significa que nos movemos en las orillas, influido tanto por el occidente como por el oriente. El mismo cristianismo tiene una esencia del oriente, aunque el occidente controló y llegó a determinar ese planteamiento político y filosófico. Por eso mismo, capturar el pensamiento de los romanos, que era Occidente, era una parte importante del pensamiento de Pablo de Tarso. Y así fue en la historia. Y sigue siendo en la historia. Sin embargo, ese pensamiento que podría estar dominado por la filosofía del Occidente, no lo está. No lo está. La historia de esa relación ha determinado en buenas cuentas la historia de la evolución de nuestro pensamiento político, filosófico e histórico. ¿Para dónde va la humanidad? ¿Cuáles son los pulsos históricos más vigorosos? Se ha pasado por 2 guerras que ha tenido como escenario a Europa. En la primera guerra considerada mundial, se desarrolló una confrontación intereuropea. Se enfrentan 2 bloques, Alemania y el resto de Europa. Alemania y el resto de Europa. Esta es una confrontación que no constituye la primera confrontación. Eso ha ocurrido. Los pueblos germanos estuvieron enfrentados al resto de Europa en más de una circunstancia. Incluso en los pliegues de la historia del cristianismo ocurrió eso. Pero fue a principios del siglo pasado cuando esa confrontación estalló. Alemania resulta derrotada. Pero esa derrota nada más preparó las condiciones para que unos 20 años después estuvieran planteadas las condiciones para otra guerra, una segunda guerra. Aquí, en esta segunda guerra, sin embargo, aparece otra confrontación. Siempre aparece la confrontación intereuropea. Pero lo más importante es la confrontación contra el Oriente. Y aquí aparece la guerra contra la Unión Soviética. Pensando bien las cosas, esa confrontación con la Unión Soviética es una circunstancia histórica. Porque en realidad era la confrontación con Rusia, que en la cabeza de Europa es el Oriente. Y también en la cabeza de Europa es un territorio que carece de condiciones para funcionar junto a Europa
o tan siquiera al nivel europeo. Es tal el atraso del pensamiento político europeo que incluso en más de algún país se piensa que Rusia no puede aspirar a funcionar al nivel europeo. En la Segunda Guerra, todo este pensamiento fue parte de los motores que movieron esa gigantesca confrontación. Alemania fue derrotada. Y en cierto modo también Europa fue derrotada. Una guerra sangrienta. Para la Unión Soviética significó la muerte de más de 20 millones de personas. Y la historia siguió caminando. Años después, la forma socialista de la economía, la forma política, la forma educativa de la sociedad se quebró y la Unión Soviética desaparece y Rusia queda en una circunstancia peligrosamente dependiente. Estados Unidos y Europa pasa a controlar a Rusia. Y aquí aparece de manifiesto las relaciones conflictivas históricas. Porque Rusia siempre es visto por Europa como un lugar dueño de las inmensas riquezas de las que Europa carece. Lo que Europa no tiene y que necesita para su riqueza y su desarrollo están en Rusia. Observemos, Europa no tiene petróleo. Europa no tiene gas. No tiene oro. No tiene metales preciosos. ¿Y eso a dónde está? Está en Rusia. Entonces, de una manera elemental, Europa considera a Rusia, ha venido considerando a Rusia como un centro donde están los recursos materiales que Europa no tiene y que necesita. Eso ha determinado un conflicto histórico permanente. Recordamos lo que ocurrió cuando Napoleón Bonaparte invade Rusia. Estamos hablando de 1812. El ejército que invadió Rusia no era exactamente un ejército francés, era un ejército europeo. Y el sueño era ocupar Rusia. Hablamos de 1812. Estamos hablando de más de 200 años, hace más de 200 años. Y el pensamiento era ese. El zar ruso era aliado de la burguesía europea. No era enemigo de los poderes europeos, no. Pero todos esos poderosos veían a Rusia como el centro de grandes riquezas que Europa no tenía. Recordemos, la invasión de Bonaparte fue derrotada en un periodo de 6 meses. Y aquel ejército vencedor en toda Europa fue derrotado en Rusia. Y abandonó Rusia derrotado. Con menos de 70,000 hombres. Cuando había entrado a Rusia con más de
200,000 soldados. Poco tiempo después, el ejército ruso junto con otros ejércitos derrotó a Napoleón Bonaparte. Aquí hay un momento histórico de relación entre Occidente y el Oriente. Bonaparte expresaba las posibilidades de una actividad capitalista burguesa. Y la invasión del territorio ruso expresaba el esfuerzo para controlar esa riqueza. Estamos hablando de 1812. Las monarquías europeas estaban en peligro. Todo eso pasa por las guerras de 1870, que enfrentó a Alemania bajo el gobierno de Bismarck, que era un esfuerzo para montar un planteamiento capitalista burgués contra Francia. Contra Francia. Aparece Alemania. 1870. Eso recorre todo el siglo XIX. Allí hay una gran confrontación. Una gran confrontación. A principios del siglo XX, 1914, repito, estalla esa confrontación entre Francia y Alemania y el resto de Europa. En Alemania había un planteamiento de desarrollo burgués, capitalista burgués. Pero Alemania es un país pequeño, de poco más de 300,000 kilómetros cuadrados. Hoy tiene una población superior a 80 millones de habitantes. No tiene petróleo, no tiene gas, no tiene hierro. Es decir, no tiene los elementos fundamentales para el montaje del capitalismo en cualquier parte, aunque es una sociedad capitalista desarrollada. En los primeros años del siglo pasado, entra en conflicto con Francia y entra en conflicto con los otros países europeos. Se estalla la Primera Guerra Europea, que es conocida como Guerra Mundial. En ese escenario también triunfa la revolución bolchevique en Rusia. Se estaba desarrollando esa guerra intereuropea. Rusia, bajo el zarismo, estaba participando en esa guerra. En ese momento Rusia tenía más de 1 millón de soldados, del ejército más fuerte. Y sin embargo, se crean las condiciones para levantamientos populares y transformaciones populares. Lenin, que fue el dirigente de esa revolución, es movido desde Ginebra, Suiza, hasta San Petersburgo. San Petersburgo, la ciudad rusa importante, construida a orillas del Báltico, al norte de Rusia, centro de grandes concentraciones obreras. Desde allí, Lenin dirige la revolución bolchevique. Desde allí. En medio de la Primera Guerra Mundial. Claro, el programa político era el socialismo. Y miren cómo son las cosas. En ese gigantesco país,
estalla la primera revolución popular socialista del planeta. Y se inicia la construcción de una forma política, social y económica diferente al capitalismo. Occidente le arma a la Rusia bolchevique y socialista toda una guerra de invasión que es derrotada. Y se inicia el proceso de construcción del socialismo en la Unión Soviética. Ese proceso pasa por la Segunda Guerra Mundial, como ya referimos, que fue una hecatombe planetaria. En ese momento no se tenían armas atómicas. Alemania, que es el principal centro capitalista, es derrotado. Sus ciudades quedan destruidas. Rusia, la Unión Soviética fue la fuerza militar vencedora. Pero sin embargo, Estados Unidos asume ese papel porque los países europeos habían quedado derrotados y destruidos de esa guerra. Y Estados Unidos captura el control de Europa. En ese escenario nace la figura del dólar estadounidense. Y en ese escenario de posguerra, el dólar se convierte en la moneda de referencia de todo el planeta. Era un momento de posguerra. Europa necesitaba una moneda. Las ciudades europeas habían quedado derrotadas y destruidas. Ese momento aprovechó los Estados Unidos. Y se inicia el proceso de reconstrucción europea, sobre todo Alemania. Alemania sube su papel económico, su riqueza y su producción de bienes materiales. También el resto de países europeos que van recogiendo poco a poco el dólar que habían entregado a los Estados Unidos. El dólar que habían entregado a los Estados Unidos. En ese escenario internacional de fortalecimiento de Europa occidental, de fortalecimiento del occidente, jefiado por los Estados Unidos, termina la Unión Soviética, se derrumba la Unión Soviética. Este es un tema histórico que lo podemos abordar en otro momento. Y todo el planeta pasa a depender de los Estados Unidos, que se levanta como la potencia victoriosa. La fuerza que se enfrentaba a los Estados Unidos se derrumba. Y es Estados Unidos el victorioso, que pasa a tomar el control de Rusia. En las áreas fundamentales de la economía fundamental de Rusia aparecen los gringos, los europeos como dueños. Ese es el momento histórico de mayor luz de Occidente como fuerza civilizatoria. Pero, sin embargo, eso termina. Las fuerzas a las que Putin pertenece toman el control en Rusia y termina esa intromisión de Occidente en la economía rusa. Y se inicia un proceso de reconstrucción, de construcción, de fortalecimiento y de organización de Rusia. Estamos hablando de 25 años o casi 30 años. En todos esos años
Hay movimientos en el juego y movimientos en las reglas de ese juego a nivel planetario. Estados Unidos y Occidente pierden la posibilidad del control de la economía rusa y de las inmensas riquezas rusas. Pero entonces pasa a desarrollar una política determinada a atraer a Rusia, a incorporar a Rusia, a hacerlo parte de la filosofía económica occidental. Y es que Rusia pasa a desarrollarse el capitalismo. Entonces aparece una serie de puertas abiertas a la incorporación de Rusia a ese mundo de Occidente. Todo ese momento parecía óptimo, sin dificultades. Y Occidente de fiesta. Pero eso era aparente. Porque en realidad aquel antiquísimo conflicto entre Occidente y el Oriente, que aparece en la guerra de Troya, que vos leíste cuando eras estudiante del plan básico, cuando leíste las obras de Homero, cuando leías la Ilíada y la Odisea, donde aparece esa confrontación entre Oriente y Occidente, en aquellos tiempos, en donde Occidente estaba representado por los griegos, que controlaban la economía desde la ciudad de Micenas, y Oriente era representado por Troya, que era una ciudad que controlaba el paso de los comerciantes que iban de lo que hoy es Grecia al Mar Negro. Y para pasar por el Mar Negro había que pasar por el Mar de Mármara, por el Bósforo y por los Dardanelos. Era Troya quien controlaba ese paso, y por ese paso se pagaba impuesto. Desde aquellos tiempos, la guerra de Troya fue un esfuerzo para eliminar ese papel de Troya y abrir a Occidente el paso libre hacia el oriente, hacia el Mar Negro. Eso, en tiempos remotos, antes de Cristo. Ahora, esa confrontación entre Oriente y Occidente se ha mantenido y es la que aparece en estos tiempos, en esa confrontación entre Europa Occidental y Rusia. Es la misma confrontación. Porque Europa Occidental está integrada por pequeños países. Pequeños países. Inglaterra es una isla de 250,000 kilómetros cuadrados. Alemania, un territorio de un poco más de 325,000 kilómetros cuadrados. Francia, 450,000. Italia, 300,000. El resto son países pequeños, donde cada quien habla su idioma. Cada quien tiene sus costumbres. En cambio, del Oriente, ¿de qué se trata? De Rusia. 17 millones de kilómetros cuadrados de extensión. De China, 9.800.000 kilómetros de extensión y 1.000 millones de habitantes.
Irán, un territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados de extensión y 90 millones de habitantes. La India, más de 3 millones de kilómetros de extensión y más de 1.000 millones de habitantes. Esas dos grandes civilizaciones se enfrentan. Se enfrentan. Y entonces los términos cambian. Si nos fijamos un poco, esta es una confrontación de larga historia. En esa confrontación se ha movido la humanidad. Y los grandes hechos de conquista han venido del Oriente. Basta mencionar a Alejandro Magno, que murió a los 33 años. Poco más de los 18 años derrotó a los persas, 18 años, y llegó hasta la India. Ese es el Oriente, definiendo el pensamiento del Occidente, la filosofía del Occidente. Cuando Rusia, al desaparecer la Unión Soviética, busca las relaciones con Occidente e intenta incorporarse a la economía de Occidente, al mercado de Occidente, incluso invierte sus capitales en la banca de Occidente, intercambia sus industrias con la industria occidental. Cuando se hace todo eso, Rusia buscaba ser parte de esa realidad, pero Europa occidental no buscaba eso. Y siempre miraron a Rusia como el centro donde está la materia prima que ellos necesitan para funcionar industrialmente y capitalistamente. Aquí está planteada esa confrontación entre Oriente y Occidente, que hasta este momento resulta totalmente insuperable. Y que si miramos un poco la historia, esa confrontación es lo que ha determinado el curso fundamental de los acontecimientos. En estos momentos, cuando Rusia descubre que no es posible eso, que Occidente lo que quiere es simplemente el acceso y el control de sus riquezas, entonces la confrontación se vuelve inevitable. Sepamos que se estaba construyendo un conducto para que Alemania tuviera petróleo ruso y gas ruso para el desarrollo de esa industria. Toda esa vía caminaba por el mar Báltico. Parte de acuerdos financieros tomados por varios países europeos. Pero el punto de arranque iba a estar en Alemania, allí. Y Alemania iba a distribuir en el resto de Europa. Claro, aquí participa el afán estadounidense de proporcionar a Europa el petróleo. Y miren ustedes cómo son las cosas. Todo petróleo gringo que llegue a Europa es
infinitamente más caro que el petróleo ruso que llegue a Europa, porque Rusia es geográficamente vecino de Europa. El petróleo gringo que lleve a Europa debe atravesar todo el Atlántico. Y entonces el precio tiene que ser mayor. En términos mercantiles elementales, es fácil saber que ese es un negocio que no le conviene a Europa, porque se lo puede comprar al vecino. Sin embargo, miren cómo son las cosas. Sin embargo, Europa bloquea la compra del gas y el petróleo ruso, que es el vecino, y destruyen los conductos petroleros rusos que cruzaban el mar Báltico. Claro, es Estados Unidos quien directamente hace eso, pero con el acuerdo de los países europeos que no tienen petróleo, que no tienen gas, y que saben muy bien que Estados Unidos se los vende mucho, mucho más caro. Ahora, este escenario determina el actual momento que se está viviendo. Miles de millones de dólares rusos son expropiados por los países europeos. Petróleo, dólares que movían las operaciones económicas normales en una relación capitalista. Europa roba eso a Rusia. Y estalla Ucrania. Ucrania es un país históricamente formado por los rusos. Por eso, la parte oriental de Ucrania es preponderantemente rusa. Lo que hoy es conocido como el Donbass. Y la parte occidental con una población de origen más vinculado a Polonia. Pero fue Rusia. Porque en todo caso, la historia polaca aparece vinculada en determinados momentos a la historia rusa. Justamente. Y es Rusia quien mueve las condiciones para que aparezca Ucrania. Pero sin embargo, la historia sigue funcionando. Y a partir del 2014, Occidente, léase Estados Unidos y Europa, organiza un golpe de Estado. Y se inicia un gobierno que prepara febrilmente fuerzas militares para agredir el territorio ruso. Febrilmente. Con abierta participación de los Estados Unidos y de Europa. Estos son acontecimientos conocidos y públicos. Rusia busca a Europa, busca a los Estados Unidos para resolver esa situación. Se celebran los acuerdos de Minsk en Bielorrusia para asegurar la relación y la convivencia. En ese escenario, la población preponderantemente rusa del oriente de Ucrania y Crimea, que es una península que se integra a las aguas del mar,
se independizan de Ucrania. Sobre todo Crimea. Crimea es históricamente parte de Rusia. Así ha sido siempre, desde hace unos 300 años. Antes de eso, ahí estaban los descendientes de los hunos. 300 años. Un territorio ruso de 42,000 kilómetros cuadrados que se integra a las aguas del Mar Negro. Rusia recupera eso. Ucrania le declara la guerra a la parte oriental de Ucrania, que es el territorio del Donbass. La situación militar se tensiona. La confrontación también se tensiona. Occidente prepara una agresión militar en la parte occidental rusa. Para eso está organizando eso en Ucrania. Eso vuelve imposible evitar la operación militar especial que estalla el año pasado. Se abre una situación que técnicamente no lo consideran una guerra, sino una operación militar especial. Estamos hablando del ejército ruso altamente desarrollado y altamente tecnificado. Es el ejército que derrotó a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Realiza esta operación militar especial. Se recupera, hoy sí, el Donbass. Se consolida la situación en Crimea. Y estalla la guerra actual. Ucrania se convierte en el escenario en donde confluyen los ejércitos de Occidente. Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia, Inglaterra, están en esa guerra. Lo menos que hay allí es una confrontación militar entre Rusia y Ucrania. Sencillamente porque esa confrontación no puede darse. No puede existir. Ucrania no tiene condiciones para hacer eso. Pero ahí hay una guerra. ¿Entre quiénes es esa guerra? Occidente y Rusia. Miren lo peligroso. Eso crea las condiciones para una tercera guerra mundial. Ahora, en esa confrontación, Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganar eso. Es una operación militar especial. No es técnicamente exactamente una guerra, es una operación militar. Que la está perdiendo Occidente. Quien está peleando en Ucrania no es Ucrania, es Occidente. Esto es importante tenerlo muy claro. Estamos hablando de armas, estamos hablando de soldados, especialistas, asesores, de eso estamos hablando. Y esa es una confrontación entre Occidente y el Oriente. Occidente y Oriente. Ahora, el tema es que Occidente no tiene condiciones para ganar esa guerra. Pero sin embargo, hay un proceso de escalamiento de esa confrontación y del uso de armas cada vez más complejas y de la participación de recursos humanos
en mayor número y de mayor nivel. Cada vez hay ahí más asesores polacos, asesores franceses, asesores alemanes, asesores ingleses, que son los que realmente dirigen la guerra. Ahora, Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganarle la guerra a Rusia. ¿No? Y tampoco Occidente. Pero lo que sí puede ocurrir es la elevación del nivel tecnológico de las armas. Eso sí. Y eso representa una escalada en la calidad de la confrontación. Ahora bien, se habla ya en este momento de confrontación nuclear. Porque este es un tema que se relaciona al mismo tiempo con lo que ocurre en Taiwán. Taiwán es un invento de los Estados Unidos. Nadie ignora en el planeta que esa es una isla que pertenece a China. Que en la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra, unos 4 años después de la Segunda Guerra Mundial, estalla en China una revolución victoriosa. 2 fuerzas. Mao Zedong dirigía el ejército dirigido por el Partido Comunista Chino. Y Chiang Kai-shek dirigía la fuerza dirigida por los Estados Unidos. Al ser derrotado, estos se refugian en una isla china que se llamaba Formosa, que es una palabra portuguesa que quiere decir tierra hermosa. De 38,000 kilómetros cuadrados de extensión. Ahí y así es como nace la historia de Taiwán. Hoy, en estos tiempos, donde China es la mayor potencia capitalista del planeta, oí bien, la mayor potencia capitalista del planeta, no puede permitirse que parte de su territorio sea controlado y dirigido por Occidente. Que eso ocurre con Taiwán. Pero al mismo tiempo, geopolíticamente, el control de Taiwán le permitirá a China salir al Océano Pacífico libremente. Hoy China avanza en el control del mar de China, que empieza desde el norte de China hasta el sur, ya en la frontera con Vietnam y Taiwán. De tal manera que en la solución de este problema, de esta isla, hay urgencias estratégicas de China, necesidades estratégicas. Lo que está ocurriendo en el sur de Europa y lo que está ocurriendo en Taiwán aparecen íntimamente vinculadas. Geopolíticamente es muy conocida la alianza estratégica entre China y Rusia. Este es un hecho político novedoso en la historia del planeta. Se trata de 2 países poderosos. Ahora, esa alianza incluye a Irán y a la India. Históricamente la India tiene relaciones con Rusia de larga data y de larga calidad. Cuando vos, por ejemplo, lees la novela de Rudyard Kipling, aquel inglés colonialista, que tiene una novela muy conocida que se llama Kim, buscarla. Kipling allí explica la presencia en China de asesores rusos en la parte norte. Hay una vieja relación. Y en este momento, la India no puede compartir el planteamiento de los gringos.
Porque la India avanza aceleradamente a convertirse en la primera potencia capitalista del planeta. Mira lo que está ocurriendo. Por eso, sus intereses no son los de los Estados Unidos. Y funciona este gran bloque geopolítico. La solución del problema de Crimea y la solución del problema de Taiwán forman parte de la construcción de una nueva correlación de fuerza planetaria. Ahora, esos acontecimientos se darán sin el estallido de una tercera guerra planetaria. En realidad, eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego. Para el bien de la humanidad, uno desea que eso no ocurra. Pero claro que eso no es problema de deseos. ¿Cómo se va a mover nuestro pequeño país, pequeño y pobre país, en un escenario de esa naturaleza que se está configurando en la historia de nuestro planeta? ¿Qué va a significar para toda la humanidad una tercera confrontación? Donde Estados Unidos ya no es la potencia que era en la Segunda Guerra ni en la Primera Guerra. Es un país decadente, sometido a su guerra interna. Vos te das cuenta en las noticias cómo aparecen las muertes de muchachos en las distintas ciudades estadounidenses todas las semanas. Y la economía en quiebre. La economía en quiebre. Es una situación muy peligrosa porque requiere de los gringos una sabiduría política que no tienen. Ese es el momento que estamos viviendo. Conozcámoslo y tengámoslo siempre en cuenta. Un abrazo para todos y para todas. Encuentro ULS, Política, Economía y Sociedad. Nos adentramos en las discusiones que definen nuestro mundo, con invitados especiales y expertos en el campo. Encuentro ULS, una mirada profunda sobre los desafíos y oportunidades de nuestra sociedad.